Amigos, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Jorge Marpes, su servidor Alejandro Villavicencio. Hola Alex, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar acerca del clima organizacional, así que quédate por aquí, habla a las personas que consideres que pueden verse beneficiadas con esta conversación que vamos a tener, porque empezamos en unos cuantos segundos. Jorge, amigos, ciertamente clima organizacional, uno de los temas también que tiene mucha importancia en las organizaciones. Jorge, pues ¿cuál ha sido tu experiencia? Podemos comenzar, ¿qué te parece si platicando un poco de nuestra experiencia? ¿Por qué las empresas nos llaman para trabajar temas de clima organizacional? Quizá desde esta perspectiva podríamos después abordar definición de clima organizacional, porque hay muchas ideas al respecto de lo que es clima, pero también hay mucha confusión. ¿Por qué nos llaman, Jorge, las organizaciones? ¿Por qué te han llamado para hacer intervenciones sobre clima organizacional, Jorge? Básicamente, Alex, hablando desde el tipo de decisiones que se toman en la dirección de las organizaciones, nos llaman para hacer clima cuando quieren incrementar la productividad y han intentado muchas cosas y no les ha resultado. Y van dándose cuenta de que la forma en que pueden incrementarla no tiene mucho que ver, en el caso particular, con modificar a lo mejor procesos o procedimientos o tecnología, sino con que la gente básicamente no está feliz en su lugar de trabajo y entonces hay que hacer alguna intervención ahí para que podamos obtener lo mejor de la gente, pero también dándole lo mejor de la organización. Definitivamente, otra de las razones por las cuales nos pueden llamar para hacer intervenciones en clima organizacional es porque identifican que la gente tiene un bajo desempeño. A veces consideran que las personas no están comprometidas con la organización, no se ponen la camiseta, o que hay cierto tipo de conflictos. Por ejemplo, uno de los más comunes es la comunicación entre los compañeros, incluyendo a las personas que ocupan un cargo de mando. Mala comunicación, malas relaciones entre los compañeros. Por ejemplo, también otra situación puede ser rotación de personal. Cuando se está presentando esto, en ocasiones también se tiene que trabajar sobre clima organizacional. Jorge, no sé si a ti te han llamado por alguna otra razón y termina siendo una intervención también en clima laboral. Básicamente las que mencionas son las más recurrentes y fíjate que esta última de la que hablaste llama mucho mi atención porque cae en lo que hoy día se llama employer branding, que es como justo la marca que tienes como una empresa que ofrece trabajo y por qué la gente querría o no querría quedarse contigo. Hay empresas que tienen muy buena fama y que la gente quiere trabajar ahí y otras que tienen definitivamente una fama terrible y que nadie quiere trabajar ahí. Entonces, naturalmente, esta circunstancia genera que sea mucho más difícil atraer talento para la organización. Por supuesto que esto termina impactando en la productividad de las empresas. Definitivamente. En algunas otras ocasiones también las empresas quieren trabajar sobre cierto tipo de actividades que les permitan lograr alguna certificación, como un distintivo. Exacto. ¿No? Ya en otro programa platicaremos un poco de nuestras experiencias trabajando con empresas que se enfocan en obtener estos distintivos. ¿Son recomendables? ¿No son recomendables? En fin, ya platicaremos en otro de los episodios. Esténse atentos, recuerden suscribirse. También coincidirás, Jorge, que cuando trabajamos clima organizacional no podemos pensar únicamente en acciones específicas, o sea, como si fuera un fenómeno aislado, ¿no? Como decir, bueno, Claro. si arreglas el clima tienes nada más que trabajar en un pedazo de la organización, en una sección. Es una cuestión sistémica. ¿Tú qué opinas, Jorge? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo viven las organizaciones? Fíjate que con mucha frecuencia, Alex, justo las organizaciones que todavía no comprenden bien qué es el clima y cómo se puede incidir en él, hacen lo que tú acabas de decir, un conjunto de acciones aisladas, a veces un tanto inconexas, como una especie de salpicada de algo, y entonces evidentemente eso no da los resultados que estamos esperando. La intervención en clima organizacional debe ser todo un plan muy bien constituido que debe estar alineado a la cultura de la organización porque al final de cuentas incide en ella, debe tener un compromiso por parte de la dirección y debe mirar a la organización como una entidad completa, aunque ocasionalmente en el tema de clima organizacional ocurre como en el tema de clima de nuestro planeta, vaya. Hay lugares que tienen microclimas
aunque podemos hablar de un clima general de una región. Dentro de las organizaciones pasa algo similar. El clima de una organización completa puede estar rondando determinada cultura, pero dentro de un área específica puede haber un clima más favorable o más adverso. Entonces, que esto exista no significa que el fenómeno deba analizarse de manera aislada, sino que tiene que verse como un todo y debe irse customizando a las pequeñas áreas que componen la organización. Fíjate qué aspectos tan relevantes nos acabas de compartir. Por un lado, cuando las organizaciones deciden hacer acciones de mejoramiento de clima organizacional, debe haber el compromiso principalmente de la alta dirección. Claro, Si se falla en ese compromiso, yo les he dicho, seguramente también los has comentado tú, mejor no hagamos nada. Mejor así es. no generemos un efecto adverso, porque al final es falta de credibilidad de parte del personal en las personas que tienen el cargo de alta responsabilidad, al ver que no se comprometen con las acciones de mejoramiento o que no se involucran. Eso es muy importante, debe haber este patrocinio. Y por otro lado, lo que tú comentas también, que aunque estamos en la misma organización, pueden haber diferencias y hay que comprender esas diferencias e intervenir de manera apropiada para que podamos lograr en general un estándar para la organización, aunque esas diferencias probablemente puedan continuar en las áreas o por tipo de personas, en fin, platicaremos Así más es. al respecto un poquito más adelante en la charla de hoy. Me parece, Jorge, que sería muy bueno que pudiéramos compartir una definición. Fíjate que ya que hace un momento estuve hablando o comparando el clima organizacional con el clima meteorológico, podemos, creo, empezar a hacer pues una especie de indagación en el clima meteorológico y con eso construir por qué a este conjunto de fenómenos le llamamos también clima, solamente que dentro de las organizaciones, ¿no? Justo el clima meteorológico tiene que ver con el conjunto de condiciones que existen en un lugar y que inciden en toda la vida, en todos los seres vivos que se dan en ese lugar. Y justo hablamos de clima organizacional porque también hablamos del conjunto de condiciones, muchas de ellas relacionadas con la cultura, con lo que se permite, con lo que no se permite, con lo que se comunica o lo que no se comunica, etcétera. Y estas condiciones influyen en toda la vida que hay dentro de la organización. No solamente la vida de quienes forman parte de la empresa en la nómina, es decir, de los empleados. El clima organizacional incide también en los clientes, en los proveedores y en toda persona que de alguna manera tenga contacto con la empresa. Y esto es muy importante. Yo creo que todos hemos entrado alguna vez a una empresa donde sentimos qué ríspido es el ambiente y sabes qué, no dan ganas de ser cliente de un lugar así. Así es, esta situación entonces es el conjunto de elementos, pero también algo importante es que deben ser percibidos por las personas Claro. principalmente, o en primer lugar, por los empleados de esa organización. Conjunto de Uh -huh. percepciones de los empleados acerca de todas estas diversas condiciones que prevalecen en su organización. Y efectivamente, en un banco en Estados Unidos, que no voy a decir las marcas, en un banco en Estados Unidos se comprobó que en las diferentes sucursales que tenía este banco a lo largo de distintos estados en este país, bueno, los clientes preferían, o había un mayor número de clientes en aquellas sucursales donde había mejor clima organizacional. Fíjense qué Claro. curioso, o sea, no tenemos el mismo banco, básicamente el mismo tipo de personal es contratado para esta empresa, pero los clientes, sin estudiar, sin preguntarle sobre el clima, lo perciben y prefieren una sucursal sobre otra. Y seguro, pues aquí también nos ha pasado, ¿no? Una sucursal, una tienda, en fin. Entonces, estos aspectos son muy relevantes. Otro aspecto que también ya nos compartías, Jorge, es que el clima organizacional también tiene un efecto sobre el desempeño de la organización en total. Claro. Afortunadamente, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo y en México, tenemos estudios que comprueban que sí existe una correlación entre un buen clima organizacional y un buen desempeño. A veces las Claro. organizaciones, no sé si te ha pasado igual, Jorge, pero a veces cuando participamos en estudios de clima organizacional, tenemos que entregar resultados, decías, de manera general y casi siempre los ponemos en escalas del 0 al 10, que son escalas Uh más o -huh. menos familiares. Y entonces hay organizaciones que resulta que se sorprenden cuando tienen un clima organizacional, por ejemplo, en 6 o en Sí. 7.
Esto es muy, muy interesante porque está bien que se genere un efecto de impacto, o sea, como darse cuenta, por ejemplo, que vivíamos en una ciudad que llueve todos los días y que ya estás tan acostumbrado, pues que nos das cuenta que llovía todos los días, ¿no? Un poco Claro, así sucede con el clima. Estamos en una organización en la que no percibimos los efectos o las malas relaciones porque así las vivimos de manera cotidiana y cuando alguien externo hace la medición y te lo demuestra, pues claro que es impactante. Y eso está bien como un primer paso para el cambio. Pero por lo supuesto. importante es no alarmarse, ¿no? Si tenemos un clima de 7 y tenemos unos resultados de la organización que son los adecuados, los que establecimos en la planeación estratégica, entonces quizá no hay que hacer acciones tan de inmediato. Ujú. Hay que hacer algo, desde luego, pero hay que, to- todo tiene que estar en justa medida. Recordemos que el clima tiene relación con el desempeño de la organización. Bueno, esto es algo que a mí me ha pasado, creo que de repente así los clientes de las empresas se asustan, dicen, pero ¿cómo tenemos 6? ¿De quién es culpa? Claro, ¿No? ¿A ti qué te ha claro. sucedido? ¿Qué te platican cuando les demuestras en qué estado se encuentran? Fíjate que con frecuencia cuesta trabajo creerlo, porque a veces la vivencia de quien recibe los resultados no es la del grueso de los empleados de la organización. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, pero que habla de este tipo de cosas. Yo trabajé algún tiempo como empleado de una empresa hace muchos años, donde cuando la dirección tenía una dificultad, todos los recursos se volcaban a que se resolviera de forma ipso facto, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces, de pronto, la dirección reportaba que había un problema en la red y a los 5 minutos había un técnico ahí ayudando a resolver. Y la dirección reportaba que necesitaba presupuesto para algo y entonces la gente de presupuesto estaba ahí a los 5 minutos, ¿no? Pero por supuesto que esto a veces no sucede para el resto de la población. A veces tienes un problema, por ejemplo, en tu tecnología, en los instrumentos que utilizas, en el software, en el propio hardware, y lo reportas y se tardan 2 o 3 días para atenderte. Por supuesto que este tipo de cosas influyen negativamente en el clima organizacional porque las personas perciben que se les está exigiendo trabajo y no se les están dando las condiciones para hacerlo. Pero por supuesto que si la dirección se corta de forma diferente, no sigue los procesos y los procedimientos, pues evidentemente ellos sienten que viven en una empresa soñada, en una empresa donde todo funciona bien, pero no es esa la vivencia de quienes están día a día produciendo para la organización. Entonces, cuando se da este tipo de fenómenos de yo no creo que la organización esté así, una de las cosas que podemos empezar a preguntarnos es tu experiencia de ti, que no crees que la organización esté viviendo en este nivel de clima, ¿es igual a la de todos los demás o hay algo que te haga diferente? Es bien, bien interesante cómo la parte de la percepción de nuestra propia experiencia juega un Claro, papel relevante en la determinación de lo que creemos como realidad, y en este caso del clima organizacional. Entonces recordemos que decíamos hace rato que una de las definiciones de clima organizacional es el conjunto de percepciones sobre así diferentes es. aspectos dentro de la organización. Y por otro lado, hablábamos de los microclimas. Entonces, cuando hablamos del conjunto de percepciones, entonces lo que generalmente hacemos cuando estudiamos el clima en las empresas o en cualquier otra organización es sacar un promedio de la organización. Ya ponía el Así es. símil Jorge hace unos minutos. Y a partir de ese promedio, entonces nosotros entregamos reportes sobre los diferentes microclimas, la Dirección General de Sistemas o la Dirección de Sistemas o la división de Latinoamérica o la división del producto de consumo tal, en fin, todo eso para que tengamos un mejor mapa de lo que está ocurriendo en la organización. Esas diferencias incluso las hemos llegado a presentar a nivel de puestos, a nivel de rangos de experiencia en la organización, de experiencia en el puesto, porque claro que eso también va a impactar en la percepción de las personas de manera individual. Pero hay grupos de comportamientos, hay grupos de percepciones. Y con eso, entonces podemos comenzar a hacer este trabajo que nos va diciendo Jorge, de empezar a hacer conciencia sobre las diferencias en el clima organizacional y cómo sí también hay que trabajar para que estemos más alineados y seamos, pues, en la medida posible, en un marco o en un rango eh, óptimo, ¿no? De donde va a haber diferentes características, pues seamos una misma cultura.
para darle entrada a la siguiente parte de este tema, mencionarles que hay dos formas de realizar investigación sobre el clima organizacional. O bueno, puede haber varias, pero yo ahorita voy a compartir dos. Una es que tomamos los aspectos que los diferentes expertos, investigadores han determinado que conforman el clima organizacional y entonces los llevamos a la organización y los medimos. Digamos que tenemos un pool de aspectos, de factores clave y ese Así pool es. lo llevamos a la organización. Ese es uno. En mi experiencia y mi recomendación, nuestra recomendación siempre es que debemos hacer trajes a la medida de la organización. Entonces, si podemos tomar elementos de ese pool, desde luego porque son clásicos, sabemos de antemano que se iban a impactar, pero hay que conocer a la organización como la organización es. Y entonces ahí le añadimos nuestro expertise, tanto Jorge Márquez como un servidor, para que podamos realmente comprender a la organización como tal y no medirla como si fuera otra organización. Una de las cosas que necesariamente medimos en el clima, evidentemente, es la confianza que hay dentro de la organización para comunicarse, para poder acercarte a un par, a un superior, a un subordinado y poder tener una comunicación amplia, tranquila y abierta acerca de lo que la organización requiere de cada uno. Entonces, la confianza es una circunstancia básica en la medición de clima. Muchísimas gracias. Eso es un elemento clave. Algunos otros elementos también son relevantes. Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Nos da muchísimo gusto que se estén estado con nosotros. Estén atentos a la parte 2. Muchas cosas más interesantes que platicar y vienen más recomendaciones.